Tengo el gusto de compartir con ustedes en este importante evento que ha organizado la Business Coaching School para entrar un poco en los detalles de la vida práctica y ver cómo de verdad esto nos puede ayudar, sobre todo en los procesos con los ejecutivos comerciales. Siempre se ha hablado de la gente comercial como el todo de la empresa, como la gente que al final de la historia aterriza los procesos y aterriza todos los elementos que se requieren para llegar a los objetivos de la compañía. Entonces es importante que en esta nueva corriente de trabajo, como es el coaching para ejecutivos, podamos ver cuál es el aporte real. A propósito de eso, me gustaría que dejaran saber cuántos de los que están en la sala son ejecutivos comerciales o dirigen equipos de ejecutivos comerciales. Es un tema bien interesante que valdría la pena conocer de ustedes. Bueno, a poco andar vamos a ir hablando de esto. Diana Ayala, yo trabajé por más de años en ventas corporativas. César Alexander, fui gerente comercial. Ya veo. ¿Mejoró el sonido, por favor? Bueno, muy bien. Aquí hay una cantidad de gente que tiene experiencia en el manejo de ejecutivos comerciales y claramente todos hemos vivido las distintas épocas que las cosas nos han dado y vemos cómo ha migrado esta profesión. Yo quisiera partir haciendo referencia al crecimiento de un ejecutivo comercial. Y en este sentido es muy importante entender que para crecer es necesario renovar continuamente el compromiso con la excelencia. La gente normalmente se queda con lo que aprendió hace muchos años, con lo que le dio éxito en algún minuto y no se actualiza, se quedan siempre pensando en esto me funcionó a mí, yo fui el mejor. Y nosotros, como responsables de los equipos comerciales y particularmente para pensar en un proceso de coaching, debemos tener en cuenta que cada persona tiene ritmos distintos, tiene formas distintas, maneras distintas de evolucionar en su proceso. Algunos autores famosos han hecho un trabajo muy importante hablando de las etapas de crecimiento del ejecutivo comercial. Hablamos en primera instancia de la parte formativa, que es cuando definitivamente la gente viene con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con muchas ganas y empieza a hacer monólogos de venta, monólogos de acercamiento al cliente, pero no consigue los resultados que esperaría frente al entusiasmo. Luego viene la parte normativa, que es cuando ya la gente está más reposada, tiene más experiencia y definitivamente empieza a integrar los elementos del conocimiento que adquirió en su fase formativa y con el tiempo pasa a una fase integrativa donde sencillamente articula desde su propia perspectiva elementos importantes que puedan mejorar el proceso comercial y empiezan a crear cosas y a aportar soluciones a la compañía y a su cliente, evitando así la lógica desesperanza y el lógico aburrimiento de un ejecutivo comercial con experiencia. Sin embargo, y en la experiencia que más o menos tengo, más de la mitad de mi vida en el área comercial, encontramos gente que todavía está en etapa formativa a pesar de llevar más de 20, 30 años en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Hemos construido gente que se conformó con lo del pasado, no quiso avanzar y pasan toda su vida en etapa formativa.
Y este es un problema bastante grave para la profesión y sobre todo para aquellas personas que dirigen a los ejecutivos comerciales. Entonces, alguien me preguntaba en una conferencia cuánto tiempo debe durar uno en cada una de las etapas. No hay ningún tiempo, esto va con el ritmo de cada quien, con lo que cada uno aprende, con lo que cada uno se interesa. Pero lo que sí le digo yo a todo el mundo, a ustedes y a los que me han consultado sobre el tema, el problema más grave es cuando tenemos gente antigua en etapa formativa. Obviamente podríamos echarle la culpa a la persona, pero también tenemos que mirarnos nosotros como estructura y pensar qué no hemos hecho para que la gente quiera avanzar en este tema. De tal manera que después de uno estudiar y analizar el proceso que ha vivido durante tantos años, se hace una pregunta: ¿en qué se capacita un ejecutivo comercial? Primero, en conocimiento del producto. Obvio, tiene que tener conocimiento del producto. Tiene que tener conocimiento de la competencia para poder entregar elementos comparativos que lo hagan distinto. Se tiene que capacitar en técnica de ventas y en técnicas de negociación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y lo mencionaba anoche nuestro colega español. El problema es cuando solo entregamos una serie de cosas aisladas y al final terminamos encontrando mucha teoría expuesta y poca teoría en uso. Tenemos mucho conocimiento teórico, pero poco conocimiento práctico. Esto hace que la gente no integre los elementos, no le hayamos facilitado las herramientas para que los integren y hacen que el proceso se vuelva más lento, más dispendioso y de verdad no tengamos el ejecutivo comercial que espera la compañía y que esperan los nuevos tiempos para estos procesos. Por otro lado, hay que cuestionarse de lo que hemos hecho a través del tiempo. Y en esencia encontramos recetas, esquemas muy estructurados a seguir y algún tipo de predicción de resultado. Yo recuerdo cuando recién empezaba en el área comercial que estaba de moda ver cómo se comportaba el consumidor, cómo se comportaba el cliente que teníamos al frente. Y efectivamente nos decían, si lo mira de tal manera es porque está nervioso. Si lo mira de tal manera es porque usted ya lo convenció. Si se voltea a la derecha es porque usted no le está dando lo que necesita. Entonces, nos daban una cantidad de recetas y de esquemas estructurados que nos decían, si esto pasa, usted va a llegar a esto. Pero lo que nunca encontramos en esto es la nueva ruta si la receta falla y la nueva mirada para reintentarlo. Porque si hay algo que caracteriza a los ejecutivos comerciales hoy en día, es el hecho simple de que se vencen antes de luchar. Es el hecho simple de que no lo quieren reintentar porque su proceso no les está dando el rendimiento que esperan y se frustran, pero nadie le ha dado las herramientas distintas. En este orden de ideas, entonces, necesitamos entender, nosotros como personas que dirigimos y apoyamos a los ejecutivos comerciales, entender es el para qué se hacen las cosas, que haya un proceso de reflexión y búsqueda de opciones, más que el por qué se hizo algo, que termina siendo un proceso de justificación y búsqueda de excusas. Y definitivamente cuando encontramos gente con teorías de coaching que no están bien estructuradas, son las personas que cuando termina un proceso de venta o un acompañamiento en terreno, no le pregunta a su ejecutivo comercial para qué implementó esto o qué hubiera pasado si implementa esta otra acción. Sencillamente entra en la segunda parte, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no miró al doctor? ¿Por qué no miró al cliente? ¿Por qué no miró al comprador? Y obviamente nuestro
nuestra contraparte, el ejecutivo comercial, empieza a justificar y a buscar excusas de por qué no hizo las cosas. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado y a saber qué es lo que queremos hacia adelante con los ejecutivos comerciales. Y yo creo que aquí es donde el coaching nos cambia sinceramente la mirada de las cosas que necesitamos hacer. Fíjense ustedes, salimos de la justificación y la excusa a que la gente empiece a pensar, pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es un elemento fundamental que les voy a hacer mención, y es las jefaturas de los equipos o los directivos de los equipos. Normalmente encontramos gente que también creció en el área comercial con su propia experiencia de manera empírica y consideran que lo que ellos saben es lo mejor. No se ponen a pensar que no hemos entregado a la gente y siempre van a decir, oiga, es que mi equipo tiene una muy buena actitud, pero le falta aplicar más técnica de ventas. Mi equipo está muy comprometido, pero falla solamente en el cierre. Y como gran solución dice, entonces hagámosle coaching urgente. Y consiguen algún amigo que tenga experiencia en ventas o que tenga algún recorrido, que haya hecho cursos de capacitación, viene y dicta 3 días de clase y suponen que está resuelto el problema. Y es cuando nos equivocamos en el concepto del coaching. Entonces, por eso yo los invito a que vamos hilando esta experiencia y vamos hilando todo este proceder del día a día para buscarle un camino a el coaching eficiente y realmente utilizado. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando la gente tiene buena actitud pero le falta aplicar más técnica de ventas? ¿Qué es lo que falta cuando el equipo está comprometido pero falla solamente en el cierre? Que esos son como los premios de consuelo. Estamos partiendo de que ese ejecutivo comercial se ha construido o se ha entrenado solo para hacer propuestas que se construyen desde nuestra inquietud, dando a conocer la forma de cómo yo veo la situación, lo construyo desde mi entender, desde mi considerando. Por lo tanto, hay un enfoque único y termino imponiendo una propuesta, termino imponiendo una característica, imponiendo una virtud del producto que sencillamente el cliente no es lo que necesita y ese ejecutivo comercial se frustra y empieza toda la rueda que hemos venido mencionando. La pregunta es, ¿qué pasa si lo hacemos distinto? ¿Qué pasa si indagamos buscando que la conversación con el otro nos dé los elementos que consideramos importantes para él, no para mí? ¿Qué pasa si a partir de ese constructo, de esa conversación, podemos tener un conocimiento de las necesidades y los pasos adecuados requeridos por el cliente? Pero, ¿qué pasa si mi gente, mi ejecutivo comercial, no está preparado para hacer esas indagaciones y seguimos sobre el esquema anterior de la imposición de mis ideas? Entonces, cuando logramos avanzar a este proceso de indagar y hacer que nuestros ejecutivos comerciales estén preparados para indagar, para entender y sobre eso proponer, llegamos exactamente a un enfoque múltiple del negocio donde solo nos queda integrar los elementos. Y cuando yo hablo de integrar los elementos, estoy hablando de la necesidad que tenemos de preparar a unos ejecutivos comerciales con esa capacidad de escuchar, de prestar atención, de hacer preguntas e integrar los elementos conjuntos. Entonces, aquí es donde empieza el papel del coaching a ayudarnos de manera potente. Es importante entender que todos estos procesos que se generan de la indagación los comprendamos nosotros, los comprenda la contraparte y los podamos compartir. Si logramos avanzar en esto, estamos yéndonos al otro lado y ahí es donde yo creo
y considero por la experiencia que he vivido y por lo que comparto con otras gentes que están en el día a día, el coaching nos puede cambiar el destino. Miremos un poco las bases del coaching, que las veíamos anoche con la primera presentación. Debemos hacer procesos serios de coaching. Primero que todo, entender eso, procesos serios de coaching. Sabemos que hay muchísima gente en el camino que dice, yo sé hacer coaching, yo soy coach, pero no tienen el entrenamiento. Entonces, la mirada tiene que ir a procesos serios que permitan lograr mucho más de cada ejecutivo comercial. ¿Y en qué nos debemos basar? Nos debemos basar en esos 3 pilares fundamentales del coaching, que son prestar atención, escuchar y preguntar. Alguien decía que preguntar debería ser primero. El tema de preguntar no es ni primero, ni segundo, ni tercero, pero sí es importante que los ejecutivos comerciales se formen de una manera tal que puedan establecer un comentario inicial para que el interlocutor genere una conversación, prestar atención a esa conversación, escuchar adecuadamente y hacer preguntas específicas una vez ha logrado entender, escuchar y ha prestado atención. Porque si yo empiezo a preguntar desde mi inquietud, desde mi creencia, desde mi manera de ver, sencillamente voy a volver al esquema anterior de imponer soluciones. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos formar a nuestra gente. Y siempre manteniendo el modelo Grow como una parte importante del proceso para que oriente el accionar de cada ejecutivo comercial. Y está muy claro cuál es la meta. ¿Cuál es la meta que nosotros pretendemos con el cliente, pero cuál es la meta que el cliente tiene con su conversación? ¿Cuál es la brecha que hay entre esa meta y la realidad de lo que estamos conversando? ¿Cuáles son las opciones que tengo y cuál es el camino o cuál es la acción que yo voy a tomar? Entonces, fíjense ustedes cómo transformamos el primer proceso de entrenamiento de los ejecutivos comerciales, de que mire así, hable así, si se mueve a la derecha, usted haga esto. Aquí estamos hablando a abrir la mente y a expandir el potencial de cada uno de los ejecutivos comerciales. Esto no es simple, no es gratuito, no es fácil. Pero si queremos sobrevivir en esta maraña, en esta selva de los negocios, de la competencia, tenemos que empezar más rápido que tarde a cambiar la manera de entrenar a nuestros ejecutivos comerciales. He visto algunas preguntas ahí que me parecen interesantes y al final quiero dirigirme a ellas. Por favor, sí, no es que los esté ignorando, sino que quiero hilar algunos conceptos para luego entrar con esto, ¿sí? Entonces, veamos, aterrizando los conceptos de los pilares y del modelo Grow, ¿qué es el coaching? Es un proceso de aprendizaje liderado por un facilitador, un coach. El coach puede ser interno, puede ser externo. La experiencia me ha demostrado que es mejor cuando tenemos un coach externo. ¿Por qué? Porque también lo mencionábamos ayer en el tema de la ética. Aquí se necesita mucha apertura del alma, del corazón, de la persona. Y muchas veces es difícil, si yo soy jefe, también comprender algunas actitudes y algunas situaciones de la persona que me reporta. Entonces siempre habrá que liderar ese proceso con un coach, ojalá externo. Este coach lo que hace es generar las condiciones para quien lo busca, estudiar un poco cuáles son los recursos que ese ejecutivo tiene y cómo lo logra dirigir para que dentro de su entender y el ampliar su horizonte pueda obtener mejores resultados y un mejor relacionamiento. Cufer Rengifo pregunta por acá si se debe hacer un coaching a todo un equipo. Sí, yo creo que hay que hacer un coaching al equipo completo, pero también hay que pensar en las individualidades de quienes manejan los equipos
y de cada persona en particular que conforma el equipo, porque no todos vamos al mismo ritmo como yo explicaba o mencionaba en la primera diapositiva. Y Laura Calderón dice, aunque el coach lidera el proceso del coaching, se trata sobre el cliente, obviamente, pero lo que necesitamos es que nuestro ejecutivo comercial tenga la expansión mental suficiente para buscar opciones y alternativas desde su recurso para poder abastecer a ese cliente. Entonces, es importante que vamos teniendo en cuenta estos elementos. No perdamos el foco de lo que es el coaching. Y obviamente tenemos que pensar también en que a la primera parte que hay que convencer o a la primera parte que hay que entrenar sobre coaching son a los directivos y a los jefes de los ejecutivos comerciales para poder permear en las estructuras adecuadamente. Porque esto no va por hacerlo en las bases de los ejecutivos comerciales si la gente que los dirige no entiende. Si esto no entienden lo que se está haciendo o para dónde vamos, el proceso no va a ser productivo. Por otra parte, ¿qué es lo que permite el coaching? A través de distintas estrategias, ser capaz de mirar los problemas de una manera objetiva y así encontrar las respuestas. Y entonces ahí es cuando viene la capacidad del coach de proponer o hacer preguntas al coachee, que en este caso es el ejecutivo comercial, para que se salga del esquema preestablecido, para que se salga de la fórmula que nos han enseñado a través de la historia, quite las ideas preconcebidas, salga de su zona de confort y se vea obligado a expandir al máximo su mente y su experiencia, a encontrar la solución que él no ha podido encontrar y que está esperando que alguien se la dé. Y ahí es donde han fallado todos los modelos y donde podemos ser más eficientes si hacemos que esta persona salga de la zona de confort. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Que nuestro ejecutivo comercial pueda hacer las preguntas poderosas también a su cliente. Así como el coach tiene la obligatoriedad o tiene que llevarse, después de escuchar al ejecutivo comercial, a que haga preguntas potentes, nosotros también tenemos que hacer que ese ejecutivo comercial haga preguntas potentes y poderosas a su cliente para poder determinar lo que realmente necesita y podemos conseguir. Fíjense que la experiencia mía, como les decía, es un poco más de la mitad de mi vida y ha sido en distintos ámbitos, farmacéutico, comercial, el negocio de los buses, etcétera, y ha sido en distintos países: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, etcétera. Y el problema más grande que hemos encontrado en los equipos que he dirigido o en los equipos que he asesorado es que la gente le da miedo preguntar. Entonces, si a la gente le da miedo preguntar cosas simples, ¿cómo va a poder generar una pregunta poderosa? ¿Sí? Y el tema de que la pregunta sea poderosa va en función de lo que yo escuche ampliamente y procese de mi cliente en el aquí y en el ahora y no en las cosas que yo he vivido y que creo que son la solución. Ese es el problema más grave que hemos encontrado y que se seguirá encontrando si no cambiamos la perspectiva de lo que es ser un ejecutivo comercial. Si no cambiamos el proceso de entrenamiento para expandir la capacidad de enfrentar el problema desde una visión distinta, para enfrentar el problema desde otra perspectiva que me obligue a buscar nuevas soluciones. Entonces, por eso creemos que el coaching ejecutivo y el coaching de negocios y el coaching a partir de hoy en día nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener gente de mejor nivel. Rita Jiménez dice que no es cuestión de vendérsela a un director, sino despertarlo
que su conciencia se lo diga. Me parece interesante el tema que plantea Rita, pero también hablábamos de los directivos empíricos que difícilmente van a querer ampliar su mirada. Entonces es un proceso dispendioso. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que promoverlo, pero es importante que ellos, los directivos, estén conscientes del proceso. ¿Qué no hace el coaching entonces para ir consensuando el proceso? El coaching no da recetas, el coaching no da consejos. Y hoy en día, o mucho en la historia, los directores, los gerentes, los supervisores de equipos comerciales les gusta dar consejos y dar recetas. Y lo más grave es que se enojan cuando su ejecutivo comercial no sigue sus recetas, así él tenga razón en el cambio que hizo. Entonces es muy importante que tengamos claro eso, que si contratamos un proceso de coaching para nuestros ejecutivos comerciales, no es para que nos vendan un modelo a seguir, una etapa 1, etapa 2, etapa 3. Lo que estamos haciendo es trabajando con individuos que queremos que abran su mente y vayan avanzando desafiantemente frente a su cliente a partir de escuchar, prestar atención y hacer preguntas. ¿Cómo garantizar entonces que este proceso de coaching resulte exitoso? Ya lo dije, lo importante es que la alta dirección sea el principal interesado en el proceso. Sin eso, con dificultad vamos a lograr avanzar. El proceso debe tener claramente definidos los objetivos por área y persona, dice acá. Obviamente, ¿qué es lo que queremos de esa área y de esa persona? Porque no podemos actuar masivamente con esto. Tenemos que ir por áreas y por personas. Y el otro elemento es que participen todos los actores principales. En muchas ocasiones yo me he tropezado en asesorías que he hecho en la época que hacía asesoría y en estos procesos de coaching en el último tiempo, que dicen no, hagámoselo a la base, que es la que le pone el pecho a la brisa, pero los supervisores, los gerentes quedan excluidos de esto. Entonces ahí es cuando vienen una serie de encuentros innecesarios e improductivos entre la gente. Cuando hablamos de esto, también estamos haciendo que hayan competencias desleales entre los equipos. Y unos manejan un concepto y otros manejan otro concepto distinto y vienen las peleas que no deberían ser. Y el coaching nos va a permitir eso. Y nos va a evitar, en la medida que a todos les demos la oportunidad de ampliar y expandir su capacidad al máximo, que la competencia entre los vendedores sea mucho más productiva y más beneficiosa para la compañía, y que en la medida que cada uno pudo desarrollar su habilidad particular a través de estos procesos, no tenga que ver cómo daña al otro para volverse exitoso él. Este es un elemento que nos permite, y cuando hablemos en otra conferencia, entiendo que hay sobre los resultados concretos, con hechos concretos, nos vamos a dar cuenta cómo mejora la relación entre pares, con sus jefes, con sus clientes, y se evitan estas discusiones y distorsiones de lo que es la competencia sana y la competencia leal entre vendedores. ¿Cómo garantizamos que ese proceso de coaching resulte exitoso? Veamos más elementos. Las personas que se elijan para esto tienen que tener un real deseo de emprender el proceso. Porque si son gentes que ya se han declarado muertos para el aprendizaje, que todo lo que sabían es lo que es y no quieren aprender nada nuevo, pues obviamente no van a buscar mejoras desde sí mismos. Entonces la compañía tiene que ser muy clara en saber a quiénes va a seleccionar para participar. Por otro lado, esas personas elegidas y que tienen un real
sentimiento, un real gusto de mejora desde sí mismo, tienen que saber qué es lo que pretende la organización, qué es lo que esperan de ellos a partir de este proceso, y no deben esperar soluciones, sino que les estamos dando herramientas para ir más allá. Entonces, fíjense ustedes la complejidad del proceso. Y es muy difícil cuando la gente no quiere desde su fuero interno cambiar, invertir en ellos un modelo de coaching o invertir cualquier otro proceso que tengamos a mano. Por lo tanto, debe haber una actitud franca y abierta de las personas. Pero yo vuelvo al comienzo, vuelvo al principio. Esto lo genera la alta dirección en la medida que la gente entienda que va a ser empleable, competente hacia desafíos futuros. Entonces, miren ustedes todo lo que esto genera y todo lo que se va envolviendo. Sin embargo, por difícil que parezca, consideramos que sacar a la gente del círculo de confort, del modelo X, Y, Z que aprendimos en el pasado, va a garantizar que haya un mejor resultado. Rosa Padilla dice que estaríamos hablando de modificar la conducta de las personas, ya que muchas veces a las personas les cuesta el cambio. No sé si es cambiar la conducta de la persona, es desafiarlo a pensar distinto, es desafiarlo a que entienda que las soluciones a las complejidades que está viendo en su trabajo las tiene él en su cabeza, en su mente y en su decisión. Y no vamos a modificar la conducta porque sí, lo vamos a obligar a que él mismo entienda que hay otros caminos más efectivos para lograr el proceso. En función de esto, me he tomado el atrevimiento de robarle a Mark Nepo en su libro 7000 maneras de escuchar, que dice que el latido de la vida circula como la sangre corre por nuestro cuerpo, y dar y recibir, tal como ocurre con las venas y las arterias, se hace indispensable. Entonces, si se van dando cuenta cómo unimos esto, la gente tiene que estar dispuesta a desafiarse, la gente tiene que estar dispuesta a hacer cambios profundos en su vida, y la gente tiene que estar dispuesta a dar más para sí mismo, no para quedar bien con sus superiores. Y como dice Naye Cabrera, obligarlo por medio de preguntas, sí, es llevarlo a que a través de cuestionamientos poderosos, potentes, versus su statu quo, se active y piense que hay otros caminos para hacerlo. Consideramos que en la medida que tenemos clientes más informados, empresas más competitivas, entornos más complejos, el coaching nos tiene que ayudar a que los ejecutivos comerciales sean de un mejor nivel a partir de sí mismos, no de modelos estructurados con resultados predictivos que sencillamente no dan el camino para cuando falle la receta, ni dan el elemento para que la gente se entusiasme a reintentar. Entonces, amigos, para resumir el tema, tenemos que tener clara tres cosas, que eran los tres principios fundamentales: el prestar atención, el escuchar y el hacer preguntas adecuadas en función de lo que se escuchó y de la perspectiva del cliente. Y lo otro es mantener clara la meta, saber cuál es la realidad, ver cuáles son las opciones y decidirse a tomar una para poder desafiar. María Luisa Yazbek dice, ¿cómo evitar los consejos? Creo que es mi mayor problema al momento de hacer cosas. Sí, yo creo que a todos nos cuesta el comienzo. Nos seduce la idea de dar consejos. Nos seduce la idea de hacer remembranzas de que cuando yo fui, hice esto, ¿por qué no lo intentas? Yo creo que uno de los elementos importantes para poder hacer coach es poder abstraerse del yo mismo, del yo hice, del yo fui. Y recordemos que una de las premisas del coach es procesar en el aquí y en el ahora, en función de lo que mi coachee está manifestando.
Es un ejercicio constante, es un ejercicio exigente, es un ejercicio que nos obliga a pensar distinto también. Entonces, eso quiere decir, tenemos que trabajar muy fuerte para que podamos ser coach de un equipo y no vernos seducidos ni tentados a ponernos siempre como ejemplo. Y lo más grave, cuando nos ponemos como ejemplo, es que nos ponemos como ejemplo en lo que es mi mayor habilidad, no en el conjunto de habilidades que se requieren. Entonces, es mucha práctica, como dice Ladislao Barriga, sin conversaciones privadas, tienen que ser muy abiertas, como dice Ibajo Prado, pero siempre desde la perspectiva de que yo como coach puedo hacer expandir la capacidad de ese ejecutivo comercial, evitando los modelos estructurados que cada vez son menos eficientes en el mundo actual. Y bueno, creo que con eso es mi mirada sobre lo que puede hacer el coaching en ejecutivos comerciales. Si hay alguna pregunta adicional, veo algunos comentarios ahí, como he dicho, y los he ido enlazando en este último proceso, pero si hay preguntas particulares, estoy a disposición de todos ustedes. El tema pasa por cuánto queremos aprender nosotros a ser coach y por cuánto queremos lograr de los ejecutivos comerciales, sacándolos del círculo de confort que da la famosa estructura de la pregunta A, B, C y D. Por eso los invito a que pensemos de manera abierta, de manera amplia y de manera potente para que podamos tener mejores ejecutivos comerciales a partir del coaching. Muy bien. Dani Ayala dice, tenemos un gran muro cuando los ejecutivos no quieren verse ineficientes. Efectivamente, pero ahí es donde está el arte de expandir ese potencial. Es cuando está el arte de que cada uno de nosotros los obligue a pensar que pueden llegar más allá. Y está bien que las ineficiencias mucha gente las quiere ocultar o las quiere negar, pero tenemos que ayudarle a entender que ese camino no es el correcto y que tiene que buscar otros caminos. ¿Ok? Muy bien. Cualquier pregunta, entonces, a través de la plataforma, cualquier inquietud a través de la plataforma y vamos para adelante. Julián Weiler de Paraguay. ¿Cómo encontrar? Se me perdió ya Julián Weiler. A ver. Alguien de Paraguay vi por acá. A ver, a ver. ¿Cómo encontrar el motivo real por el que un departamento comercial funciona a pleno rendimiento? Bueno, claramente el motivo real por el que funciona un departamento comercial a pleno rendimiento es la búsqueda del objetivo común, con la sumatoria de habilidades de cada uno y de dificultades de cada uno, pero siempre exigiéndonos a ser mejores individualmente para poder aportar al conjunto. Es una manera más que clara que también debemos tener nosotros presentes, ¿no? Gabriela dice, ¿son recomendables los modelos comerciales que dan una receta de cómo vender, cómo vencer la resistencia al cambio? Son recomendables, siempre y cuando no sean una camisa de fuerza para el ejecutivo comercial. Y son recomendables en la medida que sean integradores de los 4 elementos por los cuales se forma un ejecutivo comercial. Pero si dejamos que la cosa sea el modelo comercial como tal, sin ponerle contenido a las personas para que entiendan sus niveles de competencia, sus habilidades, dejan de ser eficientes. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Estoy a disposición. Si no existiera más, estaríamos dejando la sala para continuar con el proceso.
Muy bien. Entonces, la conferencia queda grabada en la web y además queda a disposición todo el material, ¿no? Muchas gracias.